para nosotros, ¿no es cierto? Y vamos a basarnos principalmente en el pasaje de primera carta de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 13 al 25. Desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos, leyendo las páginas de la Biblia, todo lo que tiene que ver con la sangre. En el Antiguo Testamento nos habla de los sacrificios mandados por Dios. Eran sacrificios ordenados por Dios para, en alguna manera, propiciar el pecado, ofrecer esos animales como sacrificio por el pecado. Pero todos esos sacrificios de esos corderos era solamente algo que estaba ya apuntando o enseñando hacia Cristo. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento que encontramos en libros como Éxodo, como Levítico, ¿no es cierto? Ahí vemos entonces ya cómo la sangre está demostrando la eficacia. En aquel entonces la sangre era la sangre derramada por un cordero que se sacrificaba en el altar. Para que esa sangre trajera propiciación o expiación por el pecado. Pero ya en el Nuevo Testamento entonces no son esos corderos, sino es el cordero inmolado, el cordero sin mancha, sin contaminación de Cristo Jesús, que en el madero de la cruz derramó su sangre por cada uno de nosotros. Si desapareciera la Biblia, en la Biblia, lo que tiene que ver con la sangre, se convertiría solamente en un libro de historia o un libro de literatura. No tendría ningún valor. Pero el valor lo da precisamente la sangre, que corre como un hilo desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que vamos a pensar en este tema, ¿cuál es la eficacia o para qué sirve la sangre de Cristo Jesús? Es interesante que cuando Juan vio a Jesús, como lo dice en Juan 1:29, vio que Jesús venía hacia Juan, hacia él. ¿Qué dice Juan? Juan dice, aquí viene mi primo. No, él dice, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa aseveración de Juan es muy importante, muy valiosa, porque Juan ciertamente era pariente de Jesús. Y es más difícil, ¿no es cierto?, entre la misma familia, a veces como que se crea en algo especial. Pero Juan entonces está reconociendo, él es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y lo dice Juan, que era su familiar. ¿Cuánto más tendríamos que decirlo nosotros, no? Cristo es el Cordero, Jesús es el Cordero que quita el pecado de mi vida. Cordero que quita el pecado de cada uno de nosotros. Podemos decir entonces que todo en la vida del cristiano, todo, absolutamente todo, es por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y es lo que encontramos en los versículos 18 de Primera de Juan 1, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Pero cómo? No con cosas corruptibles como oro o plata. Nadie puede comprar la salvación. Alguna persona puede tener el dinero que tenga, las posesiones materiales que tenga, pero no puede comprar la salvación. No es con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que esa sangre preciosa de Cristo
fue derramada en la cruz. Dice acá entonces como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Algo muy importante es que Cristo estaba destinado, dice la misma palabra, ahí lo dice, el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Cristo fue destinado. ¿Para qué fue destinado? Para que viniera a esta tierra para traer la salvación. A eso fue destinado el Señor Jesús. No fue un plan B de Dios. No ve que como el hombre falló, entonces, ¿qué hacemos? Vaya usted, Cristo, vaya usted, Jesús. No, desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiéramos nosotros, de que existiera la raza humana, de que existieran los planetas, todo el universo, ya estaba destinado Cristo para venir a morir, derramar su sangre por cada uno de nosotros. Mire el valor, por eso dice, el valor de la sangre de Cristo es algo muy precioso, es lo que dice la palabra del Señor. No es algo de poco valor, es de mucho valor. Con la sangre preciosa de Cristo, de ese cordero sin mancha, sin ninguna contaminación. Ese es el valor de la salvación. A veces, hermanos, se dice muy fácilmente, y es la realidad. No estoy diciendo que no sea la realidad, que la salvación es un regalo de Dios, es un hecho, es un regalo de Dios. Pero ¿qué le costó a Dios? Le costó a su propio Hijo, costó la vida de Cristo Jesús. Ese tiene un valor que muy grande. Así que nosotros debemos pensar siempre en función de eso. Creo que cuando realmente no pensamos acerca de ese precio que pagó el Señor Jesús, pues la salvación la podemos tomar como muy a la ligera, no que en el verdadero valor que nosotros la debemos de tener. Porque algunos te dicen, sí, es que Dios me regaló la salvación. Claro que sí. Dios se la regaló, pero a Dios le costó. Tuvo un precio muy alto. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Hoy en día pudiéramos decir que se habla de una vieja cruz y una nueva cruz. Ahora, ¿qué es la nueva cruz? La nueva cruz es aquella que no exige arrepentimiento. Es aquella que no tiene prácticamente ninguna demanda. No tiene que arrepentirse, sino asistir a una congregación, pertenecer a un grupo que se llama de cristianos. Y ya. Y eso es un error. Es algo totalmente que no es la voluntad del Señor. Esa es la nueva cruz, que no hay demandas. La nueva cruz entonces no le pide a la persona morir. No le pide a la persona morir, sino por el contrario. Venga y su vida va a ¿qué? A mejorar. Cristo no murió en la cruz para mejorar nuestra vida. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para darnos una nueva vida. Una cosa es mejorar la vida. Usted puede mejorar la vida de muchas maneras. Cómprese un libro, ¿no es cierto?, donde hablan de pensamiento positivo, de cómo lograr el éxito. Pero no es así lo que hace el Señor Jesús. Él no vino para mejorar su vida. Muchos han venido a las diferentes congregaciones buscando una mejora de vida. Y por ahí están equivocados. Cristo no vino para mejorar tu vida ni la mía. Cristo vino para entregarse a sí mismo, derramar su sangre y hacer de nosotros una nueva creación, porque somos nueva creación. Ya lo dijimos el miércoles en el estudio bíblico. Dios ya no crea planetas. Dios no crea más universos porque todo está ¿qué? Creado por Él. Apenas lo que el hombre está tratando de descubrir lo que Dios ya ha creado. Y porque Dios se lo permite, no es de otra manera.
Dios entonces no sigue creando nueva naturaleza. Dios ya cesó la creación. Después de los 6 días de la creación, ¿qué hizo Dios? Descansó, no porque estuviera cansado, sino porque ya estaba todo ¿qué? Completo. Pero en este tiempo, hermanos queridos, yo quiero que usted piense bien eso. Dios sigue todavía creando, pero ya no un universo, sigue creando personas nuevas. Cada vez que una persona es renacida por el poder del Espíritu Santo, allí hay una nueva creación de Dios. Tú y yo, si ya hemos nacido de nuevo, somos una creación de Dios. El milagro más grande. Muchos de nosotros esperamos en los milagros de Dios y los creemos y así es una realidad. Particularmente en mi familia, yo he tenido o hemos tenido varios milagros. Varios milagros hemos tenido que ya les hemos comentado, ¿cierto? Aquí en la congregación hemos tenido milagros que hemos visto y por ahí están caminando esos milagros, ¿cierto? Ya tienen piecitos y manitos y corren. Es un milagro del Señor. Pero el milagro más grande es que mi vida sea una vida realmente nacida de nuevo. Ese es el milagro más grande. Nadie puede decir entonces que no ha visto un milagro en su vida. Si una persona ha nacido de nuevo y es hijo del Señor, genuinamente es un milagro. Así que usted puede decir, sí, yo soy un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo de mí una persona nueva, me dio una nueva naturaleza. Soy una nueva criatura. Eso es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Todo eso es posible porque Cristo derramó ¿qué? Su sangre. Si Cristo no hubiera derramado su sangre en el madero de la cruz, en esa cruz vieja que exige la muerte, la cruz nueva no exige la muerte, la cruz nueva exige agréguese a un grupo. Mire a ver cómo mejora su vida. Si no tiene trabajo, vaya a la iglesia para que oren por el trabajo. Y después que ora y que da el trabajo Dios, no vuelve. Tal vez volverá después cuando vuelva a perder el trabajo. Vengo otra vez para que ore por el trabajo. No, esa no es la razón de lo que Dios hace con nosotros. La nueva cruz es aquella que es muy fácil. Muy fácil. Todo el mundo se dice que es cristiano o creyente. Si hacemos una encuesta, ¿cierto? A una estadística, en Colombia todo el mundo diría que es cristiano. Todo el mundo lo dice. Aquella persona que hace lo malo dice que es cristiano. O si no dice que es cristiano, al menos dice que pertenece a una determinada iglesia. Y ya con eso basta, ¿no es cierto? Pero no es eso, hermanos, el sentido de la verdadera vida que nos da la sangre de Cristo Jesús. La vieja cruz, en cambio, exige la muerte. ¿Qué sucedía con los que eran crucificados? Tenía que cargar su cruz. ¿Para qué? ¿Para qué llevaban la cruz? ¿Para recibir una restauración? ¿Una renovación? Necesito una mejora de vida, entonces cargo mi cruz porque me van a mejorar la vida. El que llevaba su cruz sabía que iba a ¿qué? A morir. Era el fin de su vida. Se despedía de su familia y de sus amigos porque ya no volvía. Esa es la vieja cruz. En esa cruz es que nosotros debemos de pensar. La cruz de Cristo es muerte. Fue muerte para Cristo Jesús, pero es muerte también para nosotros. Si no hemos muerto en la cruz de Cristo Jesús, entonces tenemos la nueva cruz, que no exige arrepentimiento, que no exige la muerte del penitente, sino que quiere mejorar su vida. Tal vez como una terapia más. Hay tantas terapias, hermanos queridos y amigos, ¿cierto?
Usted puede conseguir terapias para todas las cosas. No estoy hablando de las terapias físicas, sino de las terapias emocionales y aún entre comillas espirituales. Pero el cristianismo verdadero no es una terapia, en absoluto, no es una terapia. Es una nueva vida, es un renacer, es un nuevo nacimiento. Esa vieja cruz entonces fue la que hizo que Cristo muriese por cada uno de nosotros. Pero también entonces nosotros, dice la palabra del Señor, morimos juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. ¿Qué significa eso? Con Cristo yo morí. ¿A qué morí? Morí al pecado, morí al yo, morí a mi vieja naturaleza pecadora. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la vieja cruz, que exige entonces un arrepentimiento. Ya lo mencionábamos el domingo pasado. El arrepentimiento significa entonces realmente un cambio total de nuestra vida. No algo que es momentáneo. No nos arrepentimos y luego volvemos y seguimos pecando y pecando, haciendo exactamente lo mismo, sino que hay una nueva creación. Somos nuevas criaturas. Esa vieja cruz donde Cristo derramó su sangre, entonces exige de nosotros la muerte, morir al yo, morir a mi vieja naturaleza. La nueva cruz entonces le dice: usted mantenga entonces su estima. Mantenga su estima. Usted es una persona de gran estima. Y se ha acuñado un término que es incorrecto y que es falso. El caso de que es que tiene una baja autoestima. En la vida cristiana, hermanos queridos, quiero que quede eso bien claro. No hay baja ni alta autoestima. No hay. Porque es el Espíritu Santo el que ahora gobierna mi vida y gobierna tu vida. Así que hay muchas cosas, hermanos, que a veces nosotros vamos recibiendo y enseñando y aceptando que no son de acuerdo a Dios. Y yo tengo que decirlo, ¿cierto? Porque tengo que decir la palabra de Dios, no lo que piensa el mundo, no lo que piensan las corrientes filosóficas, etcétera, sino lo que piensa la palabra del Señor. ¿Qué hace entonces la sangre de Cristo Jesús? Primero, la sangre de Cristo Jesús hace que nosotros seamos redimidos del pecado. Eso es lo primero, la eficacia de la sangre de Cristo Jesús. Primero que todo es la redención. Significa un rescate. Jesús fue a la cruz, murió para rescatarnos. Estábamos nosotros presos, o estamos, si no hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos presos del pecado. El pecado domina, la carne domina, nuestros deseos nos dominan. Pero Cristo entonces derramó su sangre para liberarnos, para soltar esas ataduras, así como las ataduras de sus lienzos fueron sueltos cuando Él resucitó, así también entonces nos resucita a una nueva vida, rompe toda cadena de opresión, de pecado, todo lo que tiene que ver con nuestra vieja naturaleza, nuestro yo, nuestro ego. Y entonces ahora Él es el que realmente domina mi vida, el que está al control de mi vida, es el Señor Jesús. Pero todo eso es posible porque Él derramó la sangre en el madero de la cruz. No importa lo virtuoso que usted sea. Usted puede ser un hombre virtuoso, una mujer virtuosa, tener muchas cosas buenas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? En Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el hecho. Esa es la realidad. Sea pobre, sea rico,
sea muy educado, muy preparado, sea un ignorante, sea lo que sea, ¿cierto? Todos somos pecadores. Aquel que tiene muchas posesiones, como el que no tiene nada. Aquel que tiene más cartones, como yo siempre lo digo, más cartones que un tugurio. Ha recibido muchos cartones de muchos aprendizajes, ¿cierto? Como aquel que no tiene ninguno. O tal vez tenga uno que sí sea de un tugurio. Todos ellos necesitamos, todos, la sangre de Cristo Jesús para nuestra redención, porque todos somos pecadores. Una de las cosas que más dice hoy en día, y aún lo he escuchado en personas llamadas cristianas, yo soy bueno. Yo soy bueno, es que yo soy bueno. Alguien hace algún tiempo nos decía, y con mi esposa nos mirábamos así, nos hacíamos ojitos, nos decía, como yo soy tan buena o tan bueno, yo merezco ya el cielo. Dios tiene que ya dejarme entrar al cielo porque yo soy ¿qué? Bueno, pues se va a quedar con un palmo de nariz. Porque puede llegar allí y le va a decir allí al Señor, aquí vengo porque yo soy ¿qué? Bueno, ¿qué le va a decir al Señor? Aquí no entran los buenos, aquí entran aquellos que han sido redimidos totalmente por la sangre de Cristo Jesús. Dice en Ezequiel 18:20, abra ahí su Biblia. Dice Ezequiel 18:20 que el alma que pecare, ¿esa qué? Esa morirá. El alma que pecare, la persona que pecare. Está ahí haciendo referencia a que los padres, ¿cierto? No llevarán el pecado de los hijos, ni los hijos el pecado de los padres, sino que cada uno llevará esas consecuencias del pecado. La persona que pecare morirá. Estará totalmente fuera de Dios, está bajo la ira de Dios. Morirá. Y esa es la situación de miles y millones de personas. Están pecando y están separados totalmente de Dios. Número 2, la eficacia de la sangre de Cristo Jesús trae perdón a nuestros pecados. Trae el perdón a nuestros pecados. Dice en Efesios 1:7, abra ahí su Biblia, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué más? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer el perdón. Ahora pensemos en esto. No es tan fácil, hermanos, pensar en estas situaciones, porque nos hemos acostumbrado a mirar las cosas como muy superficiales. No es porque Dios tenga que perdonarlo a usted porque usted le pide que lo perdone. Porque Dios es un Dios santo, santo, totalmente santo, absolutamente santo. Así que la base del perdón no es lo que usted le pida. Ahora, no estoy diciendo que no le pida al Señor que lo perdone. Claro que sí. Pero tenemos que pensar mucho más allá. La base de ese perdón que le estoy pidiendo al Señor es la sangre de Cristo Jesús. Si no fuera por esa sangre de Cristo Jesús, Dios no hubiera podido y no podría ¿qué? Perdonar ningún pecado. Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Así que todo pecado tendrá sus consecuencias. Todo pecado tiene que ser castigado. Pero ¿cuál es la razón entonces de la sangre de Cristo Jesús? Que ya el castigo, ¿quién lo sufrió? Cristo Jesús sufrió el castigo. Pero no fue que Dios dijo, bueno, voy a perdonarlos así nomás. No, entregó a su Hijo, murió Cristo en el madero de la cruz, derramó su sangre y entonces ahora yo puedo rogarle al Señor el arrepentimiento genuino, decir, Señor,
perdóname mis pecados. Y claro que Dios lo hace, pero ¿cuál ha sido la base? La sangre preciosa de Cristo Jesús. Ojalá podamos entender eso, hermanos queridos, porque a veces vamos tomando las cosas muy a la ligera, muy fácil, y entonces el cristianismo se vuelve algo muy ligero. Y hermanos queridos, hay una línea muy delgadita, muy finita entre religiosidad y cristianismo. Muy fácil, podemos pasar de cristianismo a religiosidad. Lo que no podemos pasar nunca es de religiosidad a cristianismo, sino solamente a través de la sangre de Cristo Jesús. Así que, hermanos queridos, piense siempre, todos los días nosotros tenemos que pedir perdón. ¿Pero por qué podemos pedir perdón a Dios? Porque ya Cristo derramó ¿qué? Su sangre. Casi que le estamos diciendo a Dios, el Padre, Señor, aquí por la sangre de Cristo Jesús, y así debería ser, yo te ruego me perdones mis pecados, porque Cristo derramó su sangre. Número 3. La sangre de Cristo Jesús es eficaz porque nos da la justificación. Nos da la justificación. Vamos a Romanos 5, 8 al 10. Abra su Biblia ahí en Romanos 5, del 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Justificación. Dios nos ve como justos sin ser justos. Mire el valor de la sangre de Cristo Jesús. Hace que Dios nos vea como si fuéramos justos a través de ¿quién? De la sangre de Cristo Jesús. A través de la sangre de Cristo Jesús. A través del sacrificio cruento, terrible, por el cual pasó Él allí en el Calvario. Vamos a ir a Romanos 3, ahí cerquita. Romanos 3, 23 al 26, ya habíamos hablado del 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, escuche bien, gratuitamente para ti y para mí, pero no para Dios. No fue gratis para Dios, porque entregó a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación por medio de la fe en su sangre. Escuche bien, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora mire esto que ya lo hemos explicado en los días miércoles. Vea lo que dice acá. Dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ahí volvemos entonces a lo que dijimos al comienzo. Cómo Dios estableció un sistema
de sacrificios para que esos pecados fueran propiciados. ¿Qué significa eso? Eran cubiertos, no eran perdonados. Estoy hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Hasta cuándo fueron perdonados realmente? Hasta que Cristo derramó su sangre. Por eso decimos, para ponerlo en términos entendibles, que en el Antiguo Testamento el ser humano fue salvo a crédito. Y en el tiempo de ahora somos salvos de contado. Ojalá me estén entendiendo. Fue salvo el ser humano en el Antiguo Testamento a crédito porque todavía no ha venido Cristo, no había venido para morir y entregar su vida y derramar su sangre. Pero nosotros, a partir de que Cristo vino, murió en la cruz, dio su sangre, ya somos salvos de contado. Ya no tenemos que esperar absolutamente nada. Esa es entonces la obra de la justificación. Vamos a 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ahí vuelve a hacer énfasis del precio de esa sangre de Cristo Jesús. Número 4. La eficacia de la sangre de Cristo se manifiesta en nuestra reconciliación con Dios. ¿Qué es la reconciliación? Es convertir una relación de enemistad en una relación ahora de amistad plena y de confianza. El ser humano que está fuera de Dios está en enemistad con Dios. Es enemigo de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Cristo entonces derramó su sangre para reconciliarnos con Dios, para que haya esa armonía nuevamente, para que haya esa comunión. No podemos en ninguna otra manera. ¿Qué sucedió cuando Adán pecó? Adán y Eva pecaron. Se rompió esa relación, esa comunión que había con Dios. Y Dios entonces tomó la iniciativa de buscarlos. Porque siempre el que busca es Dios. El ser humano no busca a Dios. ¿Por qué no busca a Dios? Porque está muerto en sus delitos y pecados. No puede buscar a Dios. Pero Dios es el que nos ha buscado. Dios te buscó. No sé cómo, en qué circunstancias. Cada uno de nosotros hemos sido buscados en diferentes circunstancias. Algunas han sido circunstancias muy difíciles. Pero ahí estuvo la búsqueda de ¿quién? De Dios. No una casualidad. No es el problema. Es que Dios utilizó ese problema para llamarte, para buscarte, porque te ama, porque quiere que tú seas ¿qué? Salvo. No es posible la reconciliación sino a través de la sangre de Cristo Jesús. Vamos a mirar en Colosenses, capítulo 1, 19 al 22. Colosenses, capítulo 1, 19 al 22. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Palabra maravillosa. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él.
¿Qué más podemos pedir de la sangre de Cristo Jesús? Qué eficacia, qué valor tan grande, qué valor del sacrificio de Cristo Jesús. Número 5. La sangre de Cristo Jesús es eficaz para nuestra santificación. Vamos a ir a Hebreos 13:12. Por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El padecimiento de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús es lo que hace que nosotros vivamos vidas santas, entregadas a Dios, porque santidad significa apartado de las cosas malas del mundo y del pecado para unirnos a Dios. No podemos apartarnos del pecado, ya que nos unimos. Tenemos que unirnos ¿a quién? A Dios. Nuestra vida tiene que estar escondida en Dios. Ese es un proceso de toda la vida. Tú y yo estamos en el proceso de santificación. Hasta cuando ya nos llame Él a su presencia, estaremos en el proceso de la santificación. ¿Por qué tenemos que ser santos? ¿Por qué lo dijo? Sé santos porque yo soy santo. Y punto. Sea santo porque yo te lo ordeno que seas santo. Pero ¿por qué puedes ser santo? Porque mi Hijo, dice Dios, derramó ¿qué? Su sangre. Si no, de otra manera no podría ser santo. Alguna persona tal vez trataría de ser santo por sus propios medios. Jamás lo podrá hacer. Algunos en la antigüedad se fueron a los monasterios. Eso es lo que llama la vida anacoreta, los anacoretas. Se iban a monasterios que para vivir una mejor vida. Resulta que dentro de esa institución era peor el pecado. ¿O sigue siendo qué? Peor. Porque lo único que nos da la santidad de vida, el poder nosotros resistir a las tentaciones, vencer el pecado, vencer las armas de Satanás, es la sangre que ya fue derramada por el Señor Jesús, por cada uno de nosotros. Número 6. La sangre de Cristo Jesús es eficaz porque nos da acceso a Dios. Nos da acceso, entrada a Dios. Hebreos 10, abra su Biblia ya finalizando la Biblia. Hebreos 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Porque soy bueno. Porque cumplo unas ceremonias. No, por la sangre de Jesús, de Jesucristo. Teniendo libertad por la sangre de Jesucristo de entrar al lugar santísimo. O sea, la misma presencia de Dios. Como sucedía en el tabernáculo o en el templo, había un lugar santísimo donde solamente entraba cada año el sumo sacerdote llevando la sangre de un cordero para colocarlo en el propiciatorio. Pero ahora Cristo dice también en Hebreos que Él entró una sola vez, llevando ¿qué? Ya no la sangre de un cordero, sino su propia sangre, el valor de la sangre de Cristo Jesús. Dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Cuando Cristo murió, ahí lo dicen los evangelios, ¿qué sucedió con el velo del templo? Fue roto, se rasgó de arriba a abajo, ¿cierto? Pero ahora mire lo que dice aquí muy clara la palabra del Señor. Nos abrió ese camino a través del velo. Ya no es ese velo del templo, sino su propia ¿qué? Carne. El sacrificio de Cristo Jesús. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón
sincero, en plena certidumbre, con fe, ¿no es cierto? Ahí lo dice, certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La sangre de Cristo Jesús nos da el acceso a ese trono de gracia. Si no fuera por la sangre de Cristo Jesús, nosotros no podríamos llegar al trono de la gracia como podemos llegar. Pero lo hizo posible el Señor Jesús. No podemos acercarnos a través de ceremonias, a través de ritos. A veces cuando con mi esposa pasamos cerca donde vivimos, un lugar donde hay una iglesia, y allí están entonces unas, ¿cómo se llamará eso? Efigies, estatuas, no sé, y vemos allí a esas personas arrodilladas delante de eso que es obra de un alfarero. A nosotros se nos arruga el corazón de ver la ignorancia. ¡Qué ignorancia! ¡Qué cosa tan terrible! Y eso es lo que está pasando en muchas partes. Eso es lo normal, digamos así. Número 7. Limpieza diaria. Por la sangre de Cristo Jesús nosotros podemos tener limpieza diaria, limpieza continua. Vamos a primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es eficaz la sangre de Cristo Jesús para esa limpieza que necesitamos todos los días. Diariamente tenemos que limpiar. Y eso lo podemos lograr a través de la sangre de Cristo Jesús. Podemos pedirle al Señor confesar nuestros pecados. ¿Saben qué es confesar? Confesar es ponerse de acuerdo. Eso es confesar. ¿Qué significa? Cuando decimos que confesamos nuestro pecado, significa que le estamos diciendo al Señor, yo estoy de acuerdo contigo, Dios, que esto que hice es ¿qué? Pecado. Y por eso te ruego, me perdones. ¿Y por qué te lo ruego? Porque en mi ser interior, en mi fe, yo sé que Cristo derramó su sangre por mí. Por eso le puedo decir al Señor, me pongo de acuerdo contigo que he pecado, porque eso lo dice tu palabra. Y porque he pecado entonces y sabiendo que Cristo derramó su sangre, ahora te ruego, te suplico, me perdones. Y entonces Dios te perdona. Es un asunto de gran valor. No es ahí a la ligera decir, Señor, perdóname. Perdóname así corriendo, ¿no es cierto? Eso es como cuando alguna persona tal vez se le infringe a usted algo, tal vez le pega un pisotón, ¿y qué le dice la persona? Ay, perdóname, ¿cierto? Perdóname, ¿sí? Pero ese no es el perdón de Dios, ¿no es cierto? Porque Cristo no sufrió un pisotón. Cristo no fue que sufrió un pisotón, sino que murió vilmente en el madero de la cruz por cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, Él sabe por qué nos puede dar ¿qué? El perdón. La eficacia de la sangre de Cristo Jesús
Es un valor extraordinario para cada uno de nosotros. Siempre debemos recordar cómo es que nuestra vida puede ser o ha sido ya una nueva vida. Hemos nacido de nuevo. No es algo pasajero, no es algo de emoción, no es algo de simplemente de que haga algo y ya usted dice que es salvo. No, hermanos queridos, tiene una trascendencia muy grande, porque fue el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora dice la palabra del Señor en Hechos que Dios quiere que todos seamos salvos y que nos llama al arrepentimiento. Ojalá que al considerar lo que es el valor de la sangre de Cristo Jesús, el Espíritu Santo obre en tu propio ser, en tu propia vida, para ser una persona cambiada totalmente por el poder del Espíritu Santo. Esa no es la obra mía, no es la obra de nadie, es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aplica la palabra a nuestras necesidades. El Espíritu Santo aplica la palabra a mi corazón, a mi pensamiento, a mi voluntad, a mis deseos. Y allí entonces el Señor será entonces tu Salvador, como es mi Salvador y mi Señor. ¿Cuánto le dan las gracias a Dios por la sangre de Cristo Jesús? Démosle la gracia al Señor, pero más que de palabras, de hecho, de propósito, de vida, de lunes a lunes, no el domingo, no algún día, no en alguna actividad especial, sino todos los días. Démosle la gloria a nuestro Señor. Amado Padre, amado Señor, gracias te damos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Sin esa sangre nosotros no podríamos ser redimidos, ser rescatados de nuestro pecado. No podríamos ser justificados. No podríamos ser reconciliados. No tendríamos acceso al trono de la gracia. No podríamos ser santificados. No podríamos todos los días ser limpios, amado Señor. No lo podríamos. Solamente por la sangre de Cristo Jesús. Oh Señor, gracias por ese precio. Precio muy alto que entregó el Señor Jesucristo para morir y derramar su sangre, pagando la deuda de cada uno de nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, porque todavía la puerta de la salvación está abierta, de par en par. Todavía el llamado de Dios a cada uno es a que seamos salvos. Obra, Espíritu Santo, en cada vida que está aquí sentada en este lugar. Obra, Espíritu Santo, con tu poder, con tu convencimiento, amado Señor. Redarguye toda vida de pecado, amado Espíritu Santo. Gracias, nuestro Señor. La obra es tuya, amado Dios. Te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.